Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a ISEP Valencia, ISEP España, Internacional. Muchas gracias por tener esta oportunidad de poder dar a conocer un poco pues, la parte de la respiración tan importante como es en cualquier tipo, en el ámbito de la logopedia. Yo no sé si están viendo la presentación ahora mismo. Por favor, me dan un feedback. ¿Están viendo la presentación o me están viendo a mí? Supongo que... A ver, un momentito. Vale, ahora sí. Muy bien. Estupendo. Yo creo que sí. Ahora ya va funcionando todo. Muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días también para los que nos están viendo desde otros países. Gracias por estar aquí. Gracias por acudir a esta clase, a este webinar. Y bueno, voy a tratar de explicarles qué es la respiración, qué de importancia tiene la respiración dentro del ámbito de la logopedia y evidentemente en otras especialidades pues exactamente igual. La respiración es algo muy importante que bueno, pues por desgracia existen muchas y diversas alteraciones que suelen aparecer desde bien pequeñitos, desde bebés, desde niños, y se van extendiendo a lo largo del tiempo y van generando una serie de alteraciones importantes que voy a tratar de explicar aquí en esta clase. Supongo que, bueno, no sé si me oyen bien, si me están viendo o están viendo la presentación. Como es la primera vez que emitimos, por lo menos yo, desde esta plataforma, no lo tengo claro. Por favor, me pueden dar un feedback en el chat y así me siento un poquito más seguro, ¿no? Muy bien, pues ya está, perfecto. Estaba bajando el chat como en otras plataformas, pero realmente es subirlo para arriba para ver lo que hay. Bien, vale, esto, perfecto, muy bien. Pues nada, seguimos. Ya, bueno, nos han presentado, vamos a ver. Bueno, aquí estamos, vamos a hablar de la musculatura, de la relación con la respiración. Que la musculatura tiene que tener una serie de connotaciones importantes, tiene que haber un tono muscular correcto y adecuado para que se pueda, digamos, para que esa respiración sea correcta y adecuada. Entonces, vamos a tener en cuenta ciertos grupos musculares que son realmente importantes para poder tener una respiración adecuada y que cuando estos músculos vienen a estar de una forma incorrecta en un estado hipotónico o hipertónico, se van a generar una serie de alteraciones importantes que van a conducir a una respiración incorrecta o una situación en la que la respiración no va a tener esa sincronización adecuada. Pero ya sabéis que nuestro organismo está muy relacionado y a la vez sincronizado, y que esa sincronización, cuando se altera o cuando se generan cambios en este tipo de situaciones y de sincronizaciones, que van a provocar alteraciones de diversa índole, ¿no? Generando, pues bueno, problemas. Y en este caso vamos a hablar de la parte respiratoria y, evidentemente, del diafragma. El diafragma, que es un músculo súper importante en este tipo de situaciones. El logopeda tiene que conocer muy bien el músculo, los músculos implicados en la respiración. El aparato respiratorio puede considerarse dividido en el parénquima pulmonar
que es el encargado del intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre, y el fuelle ventilatorio, que es el centro respiratorio, caja torácica y músculos. Por un lado tenemos a los músculos, esa caja torácica, y por otro lado tenemos al intercambio gaseoso que se produce a nivel pulmonar. Este se encarga de la ventilación pulmonar. El interés que se despierta en los últimos tiempos sobre este tipo de trastornos y de esta alteración fisiopatológica muscular en la logopedia, pues bueno, hace que pues estudiemos o tratemos de conocer perfectamente este tipo de conglomerado a nivel muscular y fisiológico para entender cómo se produce la respiración. Entonces, los músculos respiratorios se agrupan en 4 grupos: el diafragma, los músculos intercostales, los abdominales y los accesorios, que entre ellos estarían también los intercostales y estaría el escaleno y el esternocleidomastoideo. Bien, estos músculos comprenden un grupo muscular importante, pero no son los únicos, y luego ya veremos por qué, porque hay otros músculos que también están implicados, pero en general estos músculos son sumamente importantes y hay que saber y hay que conocerlos para determinar en un momento dado, cuando un paciente tiene un problema respiratorio, pues bueno, saber que las funciones respiratorias están asociadas evidentemente a estos músculos y que sin el tratamiento o sin el diagnóstico mejor, sin el diagnóstico de estos músculos, no podremos obtener un tratamiento, bueno, pues acorde a esa función alterada o esa función incorrecta que, pues bueno, pues se produce en la respiración, ¿vale? En la presentación os voy a poner 2 casos prácticos en los que estoy ahora mismo, en estos momentos, trabajando, para que veáis un poco cómo se reproduce un proceso respiratorio a través de los años y se genera una serie de connotaciones y de alteraciones importantes en el organismo. Bien, conociendo estos grupos musculares, bueno, pues podemos entender que cualquier postura, y hablamos de postura a situaciones concretas, de posiciones antiálgicas. Cuando hablamos de posiciones antiálgicas son posiciones antidolor, posiciones en las que el organismo, el ser humano, se adapta para estar mejor y para encontrarse mejor, pero esas posiciones, digamos, cosas que tiene que haber un agonista y un antagonista. Los dos grupos musculares van a estar en un lado y te va a provocar un cambio importante a nivel estructural de una parte del organismo. Entonces está el otro, que es el antagonista, que es el que tira para que el otro no se vaya de madres y le provoque un trastorno al sistema. Con lo cual, el sistema juega en el antagonista y en el agonista. Pero, claro, cuando esta postura de la que estábamos hablando se reproduce en el ser humano, aquí tenemos unas fibras que se llaman glicolíticas. Las fibras glicolíticas de contracción rápida, que vamos a entender por qué hay grupos musculares o músculos más importantes dentro del ámbito respiratorio que otros. Y aquí tenemos dentro de ese porcentaje al diafragma, con un 40%. Y luego tenemos también a los intercostales con un 33%. Es decir, y también a los escalenos con un 27%. Pero si hablamos de los intercostales y vemos la posición, por ejemplo, de los niños cuando están en el cole, y cuando salen, porque siguen estando sentados, ¿qué es lo que ocurre en estos niños? Pues vamos a tener un problema grande e importante porque esos intercostales no van a tener una elasticidad de forma correcta y inicialmente se va a ir provocando una serie de alteraciones que van a cursar con problemas en esos músculos intercostales. Pero también si hablamos del diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma en esa posición de sedestación
Ahora mismo estamos sentados y nos podemos colocar las manos aquí en la parte diafragmática, que es al final de las costillas, y vemos como en la parte en la parte en la que confluye la parte costal y abdominal, la vemos que está cerrada. Con lo cual, ese músculo va a tener un trabajo mínimo porque la posición determinada hace que lo tenga. Quiero decir que el sedentarismo es un grave problema para el sistema respiratorio, porque íntimamente relaciona a ese tipo de músculos con evidentemente con esa función y esa elasticidad, que luego veremos qué es la elasticidad muscular, ¿no? Es evidente que bueno, pues una posición en sedestación determinada de muchas horas y de muchos días y tal, va a provocar una serie de problemas relacionados con el sistema respiratorio a través de la función incorrecta de los músculos. Y luego tenemos las fibras oxidativas, que son las fibras oxidativas glicolíticas. Estas son de contracción rápida. Producen un alto nivel de fuerza muscular, aunque son relativamente resistentes a la fatiga. Y aquí encontramos en que el diafragma pasa de un 40 a un 34%, los escalenos de un 27 a un 31% y aquí de un 30 a un 35%. Es decir, aquí los intercostales suben un poquito, los escalenos también y el diafragma baja un poquito. Claro, los músculos tienen unas fibras, como veis, tres tipos de fibras, que ahora veremos las siguientes, y cada una de ellas tiene una serie de contracciones que los hacen ser de una forma diferente y actuar de una forma diferente en un momento dado, ¿vale? Y luego tenemos a las fibras oxidativas de contracción lenta. Y estas producen un bajo nivel de fuerza y son muy resistentes a la fatiga. Y aquí encontramos que el diafragma baja un 31%, intercostales se mantiene y los escalenos están ahí más o menos. Escalenos. Que los escalenos son unos músculos que tenemos en el cuello y que son unos músculos susceptibles de alteración porque están íntimamente relacionados con la primera y la segunda costilla. Los escalenos anteriores y los posteriores, que ahora vamos a ver en un programa que os voy a enseñar para que determinéis estos músculos dónde y cómo se encuentran y de qué forma. ¿Por qué? Porque así como los intercostales, que son, fijaros que ellos se mantienen más o menos siempre en la misma proporción en cada una de las fibras, pero que realmente son músculos muy importantes y tienen que tener su elasticidad y tienen que tener su mecanismo para que esa contracción y esa, digamos, elasticidad haga que la caja torácica se expanda y mejore la contracción a raíz de la presión del músculo diafragma hacia los pulmones, provocando esa insuflación de aire que nos va a permitir fonar, porque al final la fonación está relacionada íntimamente con la respiración. Si no tenemos fonación, si no tenemos respiración, no tenemos fonación. Bueno, el caso es que nos morimos, ¿no? Pero bueno, en principio realmente depende de la cantidad de aire que nosotros tengamos y generemos, vamos a tener una voz mucho más fácil de emitir y con un porcentaje mayor, digamos, de fuerza o de actividad de cuerdas vocales para poder emitir un sonido. Ese sonido se emite entre cuerdas vocales, evidentemente, pero el flujo de aire que emitimos a través de la insuflación, a través de la presión del músculo diafragma y de los intercostales y de los escalenos y de otros músculos que luego veremos para que ese diafragma, ese pulmón, genere esa insuflación de aire expirativo para poder pues emitir un sonido, ¿vale? Bien, entonces, aquí volvemos a nivel general y vemos que
cada uno de estos músculos que hemos comentado tiene una referencia, ¿vale? Digamos que de oxidación lenta, de oxidación media, etcétera, tienen sus cambios, cada uno de ellos. Pero fijaros los escalenos, que los tenemos aquí, que son de oxidación y de contracción lenta. Fijaros dónde están, son muy importantes y los escalenos ahora veremos dónde están, porque igual a lo mejor sí que conocéis muy bien la anatomía y sabéis de qué os estoy hablando, pero realmente son músculos del cuello que tienen una importancia porque son músculos que están muy relacionados con el tema que estamos viendo hoy, que es la respiración. Y esos músculos son susceptibles, muy susceptibles de contracción, porque ¿a quién no le duele el cuello, no? ¿A quién no le duele el cuello alguna vez? Pues muchas veces ese dolor del cuello está muy relacionado con los escalenos. ¿A quién no se le duerme el brazo, por ejemplo, no? Cuando se le duerme el brazo a alguien, pues hay una sensación de hormigueo o de sensación de pesadez, y eso puede estar relacionado muy estrechamente con los escalenos, por la contracción de la arteria subclavia. ¿A quién no ha tenido una vez a lo mejor vértigo o un mareo tremendo, no? Eso también puede ser una contracción de los músculos escalenos. Fijaros en un momento las patologías que os he metido, os he intentado explicar, están relacionadas con un trastorno de escalenos. Imaginaros ese trastorno de escalenos cómo puede influir, porque aquí lo estamos viendo en un 60%, aquí, en un 53% aquí y en un 50% aquí, cómo está influyendo en nuestra respiración. Sin embargo, es un músculo, pues que igual es un músculo, aquí está el intercostal y aquí está el diafragma, pero fijaros el escaleno en qué medida, en un 60%, mayor que incluso el diafragma. Sin embargo, conocemos el diafragma, pero no conocíamos el escaleno, porque no sé si vamos a ver ahora para ver qué es lo que me decís vosotros y vosotras, si realmente conocíais a alguno de vosotros y vosotras estos músculos tan importantes en el tema de la respiración. Venga, a ver si me dais un feedback ahí en el chat y me decís a ver si conocíais o no conocíais estos músculos. El escaleno, no sé si lo conocíais. Bueno, estáis un poquito calladitos, no sé si es que igual no estoy yo viendo bien el chat, supongo que sí porque ahora lo tengo arriba, pero bueno, no sé. Bien, no sé si no sé. Ah, vale, ya me van apareciendo, sí que lo conocías, muy bien, perfecto. Vale, sí por otras cosas, correcto, muy bien. Y es difícil porque, a ver, que yo sepa, en la universidad solo se habla del diafragma, punto. Pero fijaros la importancia que tienen los escalenos y los intercostales con este tipo de fisiología, ¿no? Es decir, esta situación, digamos, en la que nuestro organismo tiene que respirar para poder vivir y que son muy importantes los músculos. Pero fijaros, el músculo escaleno o los intercostales sí son tan importantes como el diafragma, ¿no? Para que entendáis un poquito de qué va todo, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver, porque os voy a compartir pantalla y vamos a ver dónde tenemos estos músculos. Ahora sí, la pantalla la podéis ver. Yo creo que sí. Vamos a ver. No sé si estáis viendo ahora el esqueleto. Me dais, por favor, un feedback y así yo sé que lo estáis viendo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale, muy bien. Vale, perfecto, estupendo. Bien, pues vamos a ver. En este caso, vamos a ver, aquí tenemos, vamos a ver primero aquí esta particularidad. Mirad, vamos a ver, aquí. Fijaros el movimiento
diafragmático, ¿cómo se produce? No sé si lo estáis viendo, creo que sí, pero voy a asegurarme de que lo estáis viendo. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Fijaros cómo el músculo diafragma hace su contracción a través del movimiento respiratorio, ¿vale? Bien, fijaros en la fase de inspiración cómo el músculo baja y en la fase de expiración cómo sube. Inspiración baja, expiración sube. Evidentemente, tenemos que tener claro que este músculo tiene que tener su elasticidad y tiene que tener su contractibilidad de forma adecuada para que haga su función de forma correcta. Bien, entonces es muy importante que conozcamos su anclaje y su anclaje, fijaros dónde está, su anclaje está en la parte anterior de los cuerpos, anterior o lateroanterior de los cuerpos vertebrales, desde la vértebra dorsal 11, dorsal 12, L1 y L2, que serían estas vértebras, ¿vale? 11, 12, L1 y L2. Bien, este músculo es un músculo que está inervado por un nervio. Se llama, ahora luego lo veremos, se llama nervio frénico, ¿vale? Y justamente, y de ahí es donde yo voy a incidir y saber la importancia que tiene la osteopatía dentro del ámbito logopédico para que entendáis que cualquier alteración muscular que se produzca a nivel de este músculo o a nivel de los intercostales, que los tenemos aquí, ¿vale? Fijaros los intercostales cómo están, son músculos que están íntimamente relacionados con las costillas, ¿vale? Perdón, estos de aquí, ¿vale? Son músculos que están íntimamente relacionados con las costillas y que su elasticidad es muy importante que la tengamos en cuenta. Y luego aquí los escalenos, que los vamos a tener aquí, lo que pasa es que ahora lo veremos en otro plano, para que veáis los escalenos, ¿vale? Pero aquí vamos a ver mejor los intercostales y el diafragma, ¿vale? El diafragma. Y os lo decía porque la osteopatía es interesantísima conocerla para desarrollar un diagnóstico y un tratamiento de las alteraciones mecánicas que producen los cambios adaptativos de los músculos. ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso cómo se...? A ver, os lo explico. A ver, el organismo, la osteopatía, digamos, tiene una ley, digamos, que dice que cualquier alteración de carácter mecánica, es decir, de la estructura, aquí os señalo una estructura como es esta vértebra dorsal 11, que cuando la estructura está alterada, el músculo que corresponde a esa estructura va a estar alterado directamente y proporcionalmente por su inserción u origen muscular, ¿vale? Y también directamente por la alteración que se produce a nivel neurológico. Claro, si entendemos que cualquier unidad motora tiene una serie de nervios que salen directamente por estos orificios, ¿vale? Por estos orificios de aquí, entenderemos que cualquier orificio de estos que esté alterado por una lesión mecánica va a proporcionar un trastorno muscular directamente o indirectamente proporcional a esa irritación neurológica. Entonces, quiere decir que es importante la osteopatía para tratar de mitigar totalmente, eliminando la causa que está provocando el problema muscular.
Por eso es importante que conozcamos en logopedia el tratamiento, digamos, relacionado osteopáticamente hablando con los problemas musculares y evidentemente que tengan que ver con los con la respiración, ¿vale? Con la respiración. Bien, vamos a ver. A ver, que me voy aquí, un segundito. No sé si estáis viendo la pantalla. A ver, creo que sí, pero no sé. A ver, me dais un feedback. Vale. Bueno, pero este no me funciona ahora, no sé por qué. Debe de ser por el compartir. Voy a dejar de compartir y a ver si lo puedo solucionar, ¿vale? Un segundito. Vale, ya lo tengo. Ahora comparto otra vez, ¿eh? Un segundo que lo ponga en el sitio y lo comparto otra vez. Un momentito. Vale. A ver, aquí. Bueno, un momentito que lo vuelvo a abrir porque se ve que se ha alterado un poco el tema debido al compartir la pantalla. En un momentito lo pongo, ¿vale? Y lo vemos otra vez. Vale, ya lo tengo por aquí. Vale, vamos a compartir otra vez y lo veis. Vamos siguiendo con los músculos que tenemos. Un momentito. Bien, entonces, como os iba comentando, a ver, ya me está dando otra vez aquí. Ahora, vale, perfecto. Como os iba comentando, vamos a tener que ver los músculos relacionados, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante conocer la parte que está relacionada con estos músculos. Es muy importante conocerlo. Entonces, si quitamos estos músculos del trapecio, nos vamos aquí, quitamos estos de aquí también y vamos a ir viendo los músculos que están realmente relacionados. Aquí tenemos el elevador de la escápula, el esplenio y vamos a mirar, aquí tenemos el esternocleido mastoideo que luego veremos que también es un músculo respiratorio, pero bueno, los que nos importan, que estamos viendo ahora, son estos de aquí, que es el escaleno medio, aquí lo tenemos, ¿vale? Y aquí tenemos también a otro músculo importante, que es el escaleno anterior. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis, ¿vale? Y aquí, fijaros dónde están, y estos músculos que hemos visto anteriormente en la presentación, en el PowerPoint, fijaros que tienen un alto índice de importancia en nuestra respiración. Fijaros los musculitos dónde están y de qué son, ¿vale? Fijaros que son músculos que aunque parezca que no, perdón, que se me fue un poco, aquí, estos, el escaleno medio y el escaleno anterior, ¿vale? Y son músculos que están insertados ¿dónde? En la costilla. Vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar este de aquí para que nos haga sitio, ¿vale? Quitamos estos para que los veáis bien, los quitamos y así lo veis bien, ¿vale? Mira, fijaros, ahí lo tenemos, ¿vale? Y aquí tenemos el escaleno medio, aquí tenemos el escaleno anterior, ¿vale? Que son una serie de grupos musculares que son importantes para nuestra... ¿Y dónde están insertados estos músculos? ¿Veis? ¿Dónde están insertados? Están insertados en la primera costilla. La primera costilla. Si le damos aquí a... bueno, no quiero liaros un poco, pero la primera costilla es una costilla que, bueno, como es la primera costilla que tenemos, pero está muy relacionada con la arteria subclavia y está muy relacionada con la arteria vertebral cervical. Quiero decir que es una costilla que suele generar muchos problemas, ¿vale? Pero bueno, al tema de lo que vamos, que es la respiración. ¿Dónde están insertados estos músculos? Su origen, o sea, su inserción es la primera costilla, pero fijaros su origen. Su origen es en casi toda la columna vertebral cervical. Y tenemos esta vértebra, que es la C7, tenemos la C6. Fijaros dónde está. Está en la C5, ¿veis? Fijaros, y aquí, en esta aquí, que es la C2. La C2, gran vértebra o gran unidad motora, que es
es una unidad motora que es muy importante y hay que tener muy en cuenta, porque es una unidad motora que es donde está insertada la dura madre. Y la dura madre es la membrana que cubre la médula espinal, con lo cual esta dura madre va a provocar un cambio en todo el sistema y en toda la estructura, como luego veréis en los casos prácticos que os he puesto para que veáis un poco qué es lo que suele o qué puede pasar cuando un trastorno respiratorio se produce en el ser humano y sobre todo en un niño, cómo el niño se adapta de tal forma que genera una serie de alteraciones tan importantes que, bueno, pues que le cambian la vida al niño, ¿vale? Bien, pues bueno, ya hemos visto un poco qué es lo que es estos músculos, para que veáis un poco dónde están ubicados y de qué forma son. Hemos visto los intercostales, hemos visto el diafragma y hemos visto los escalenos, ¿vale? Bien, proseguimos con la presentación. A ver. Yo no sé si la veis la presentación ahora. No lo sé. A ver si la veis. Creo que no. No sé si la veis. A ver, es que perdonar, pero está la... No, no la veis, ¿no? Un segundo, a ver si la puedo sacar. Un momentito. Es que claro. Porque es que se ve que le di a un botón aquí, se ve que le di a un botón que no le tenía que haber dado y se me ha ido la presentación. Vamos a ver, un segundo, la voy a cargar otra vez. La voy a cargar otra vez, perdón. Bueno, os sigo explicando un poco. Entonces, quiero decir que la relación entre la serie de grupos que competen al sistema respiratorio es muy importante el conocimiento de cada uno de ellos y sobre todo es muy importante digamos, el tratarlos, claro, porque si los conocemos pero no los tratamos, el logopeda debe de ser capaz de llegar hasta estos grupos musculares y tratar estos grupos musculares por medio de técnicas de estiramiento, técnicas con aparatología. Debemos incluso hasta os diría, debemos de saber evaluarlos. Existen técnicas para poder evaluar la contracción muscular o para poder evaluar el tipo de... A ver, ahora, el tipo de tensión muscular o el tipo de fuerza muscular de cada grupo muscular o de cada músculo, con electromiografía de superficie. No sé si la conocéis o conocéis de algún aparato que esté relacionado. Nosotros lo utilizamos en clínica, la electromiografía de superficie, para valorar cada uno de los músculos y saber dónde tenemos que potenciar o dónde tenemos que mejorar, o incluso para saber qué tanto por ciento de fatigado o de alterado o de contracturado está ese músculo y qué tanto por ciento está trabajando de una forma incorrecta. Claro, eso es muy importante a la hora de establecer un tratamiento o establecer un protocolo a seguir y poder mejorar a ese paciente. Bien, los productores y los facilitadores actúan en condiciones fisiológicas, en condiciones de ejercicio y en situaciones patológicas se suman a estos músculos accesorios. Quiere decir que, claro, eso es como cuando hay una neurona que muere en el sistema nervioso central. Si muere una neurona, la que está al lado, pues trata de copiar o trata de copiar, sí, pues esa función de esa neurona que está muerta, ¿no? Eso se llama plasticidad, ¿no? Esa plasticidad ocurre también en nuestro organismo y en nuestro sistema, tal vez porque nuestro sistema, digamos, neurológico hace que nuestro organismo sea capaz de adaptarse y entonces cuando hay una patología, hay un trastorno, hay grupos musculares accesorios que se suman a esa función muscular para mejorar esa respiración. Porque claro,
ya el músculo de por sí, los que hemos visto anteriormente, son músculos que son inicialmente los que trabajan más, ¿no? Pero luego hay otros músculos como es el geniogloso, el genioideo, el esternoioideo, el tiroideo, el esternoioideo y el peristastino interno, que son músculos que también se suman a ese tipo de trastorno o ese tipo de alteración que pueda estar ocurriendo en el organismo y pueda estar provocando un problema X, un problema de unas... Y luego tenemos aquí, yo no sé si mi pantalla lo tapaba, por eso la he quitado, para que lo veáis, el esternocleido, el ECOM, el esternocleido mastoideo, que hemos visto anteriormente también en la pantalla, ¿vale? Los escalenos, que ya hemos visto también, el pectoral mayor, el pectoral menor, los trapecios y los serratos, ¿vale? Son músculos que son accesorios, músculos que trabajan cuando hay un trastorno en el organismo y estos se ponen en marcha para hacer lo que los otros pues no pueden hacer, ¿vale? Pero es muy importante que los conozcamos, ¿ok? Bien, vamos bien. Entonces, siguiendo en esta particularidad, aquí surge un interrogante. Si no existen músculos productores de la expiración, ¿cómo se genera el gradiente de presión para que la fase se produzca? La respuesta la brinda el concepto de elasticidad pulmonar y de eso quiero hablar también, porque la elasticidad pulmonar, la cual se explica en el marco de definición física de elasticidad y se expresa mediante elasticidad, es la propiedad que tiene el cuerpo de recobrar su posición original una vez que desaparece la fuerza que previamente lo ha deformado. Es decir, que si nosotros provocamos una inspiración, el pulmón se llena y el pulmón baja al diafragma. Con lo cual, cuando queremos soltar, pues se suelta y el diafragma empuja al pulmón para que el aire suba y lo expiremos. Bien, es muy importante la elasticidad, muy, muy importante. Por eso yo a todos mis pacientes les digo, tenéis que hacer ejercicios de estiramiento. Y de hecho nosotros tenemos una aplicación que siempre les decimos que se bajen la aplicación y ahí tenemos los ejercicios específicos para cada situación y ahí es donde les decimos, oiga, mira, usted tiene que hacer estos ejercicios porque son importantes y siempre hablamos de elasticidad, siempre hablamos de ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento son súper importantes por esta razón, porque los músculos tienen que tener su elasticidad para poder desarrollar esa función expiratoria, esa función en principio nosotros llenamos con el aire, pero esa función de expiración se produce porque soltamos esa función, ese tapón para que el aire salga hacia afuera y son los propios músculos que por su elasticidad generan ese tipo de situación, ¿vale? Entonces, estos productores de la fase, pues no existen, pero facilitadores de la fase son los intercostales internos. Los intercostales internos ya hemos visto dónde se encuentran. Se encuentran ubicados en esta... A ver que os lo ponga, para que lo recordemos. A ver, vamos a ver este de aquí, los intercostales, Aquí tenemos los intercostales, ¿veis? Bien. Los intercostales, fijaros que eso es un músculo que tapiza la parte entre el pulmón y las costillas. Estos músculos son los que hacen que que el aire suba hacia arriba, al igual que el diafragma, evidentemente. Pero fijaros por un momento, y voy a hablar de osteopatía ahora, fijaros que esta vértebra, esta costilla esté más próxima de lo normal a esta. Es decir, que haya una posición, por ejemplo, aquí, no sé si veis el puntero, que esté más próxima, y ya está, ¿no? Cuando está más próxima de la parte anterior es porque hay una lesión en flexión de esta vértebra. Es decir, esta vértebra está más cercana de esta, con lo cual lo que hace es bajarla de este lado
hay una lateralización de esta vértebra. No os voy a meter mucho en lo que es la fisiología articular, pero esta vértebra se lateraliza y provoca un desplazamiento de esta costilla generando un problema. Pero fijaros, y os voy a decir si esto es de grupo. Si es de grupo, es decir, si esta mal, esta está alterada, esta también y esta también, que suele pasar. Que suele pasar, no es algo que digamos, no, es que esto no pasa nunca, no. Esto suele pasar. A ver, aquí una lesión en grupo, esta es la primera dorsal, segunda, tercera, desde la cuarta, por ejemplo, son vértebras que suelen estar en grupo. Cuarta, quinta, sexta, tercera y suelen tener una alteración mecánica de grupo. ¿Qué pasa con estas costillas? Pues bueno, pues vamos a tener un problema de un lado, generalmente es unilateral, generalmente, pero fijaros que va a provocar este tipo de trastorno, va a provocar una alteración en los músculos intercostales, provocando una falta directa de elasticidad en los músculos de intercostales internos. Directa es directa. Entonces, esta parrilla costal de este lado va a tener menos movilidad, con lo cual va a tener un problema provocando una alteración respiratoria directa, porque esto a veces no lo vamos a notar, pero cuando forzamos, por ejemplo, y estamos forzando la voz y estamos hablando mucho tiempo y tal, y hay una disfonía continua, ya sabéis que las disfonías pueden estar provocadas por trastornos musculares que fijaros dónde están, si están lejos de las cuerdas vocales y de la parte de la fonación, fijaros dónde están. Entonces, claro, es muy importante que conozcáis este tipo de trastorno para que sepáis que no solamente hay que mejorar la voz con ejercicios de vocales, sino que también hay que mejorar la voz con mejorando los grupos musculares y mejorando la posición, sobre todo la postura, ¿vale? Bien, pasamos otra vez aquí a la zona de dejamos de compartir. Vale, y es que esto antes me ha pasado y no sé, y no quiero que me vuelva a pasar. A ver, dejamos de compartir aquí. A ver, porque antes me ha pasado que he quitado la presentación y ahora no me aparece. A ver. Bueno, vamos a ver otra vez. A ver si al final lo puedo conseguir. No sé. Ahí estoy yo, pero bueno, la presentación no me vuelve a aparecer. A ver si está por ahí el servicio técnico y me dice cómo puedo hacerlo. Ah, vale, ya está. Perfecto. Vale. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, perdonad, pero como es la primera vez no entiendo mucho el formato, pero bueno, iremos poquito a poco aprendiendo y ya está. Aquí de lo que se trata es de aprender por todos los lados y por donde queramos. Hay que seguir aprendiendo y hay que seguir formándose, aunque sea manejando la plataforma esta, pero hay que seguir aprendiendo. Muy bien, entonces, como os comentaba, vamos a desgranar un poco el tema del diafragma, ¿vale? Cuando el diafragma se contrae, empuja, como hemos comentado y hemos visto, hacia abajo las vísceras abdominales, desplazando hacia afuera la pared abdominal y provocando el aumento de la presión abdominal. Y a su vez el diafragma eleva y desplaza hacia afuera la cavidad torácica, ocasionando una presión pleural negativa que insufla los pulmones, ¿vale? La cantidad de trabajo respiratorio realizado por el diafragma durante la inspiración es reflejada en la medida de la presión transdiafragmática, que es la diferencia entre la presión abdominal y la presión pleural. Dichos valores pueden obtenerse midiendo las presiones esofágica y gástrica. Ahí se miden los valores de la presión, ¿vale? En personas normales los valores de presión oscilan entre 10 y 20 centímetros centímetros cuadrados por oxígeno, ¿vale? Durante una respiración normal.
Bien, aquí tenemos esto para que vierais un poquito la función diafragmática, que ya la hemos visto, y en principio es importante, bueno, importante que conozcamos un poco la fisiología, ¿no? La fisiología del diafragma. Y que evidentemente existen mecanismos para mejorarlo, existen mecanismos y estiramientos para poder mejorar el diafragma. Nosotros en el máster, pues bueno, pues hacemos todo este tipo de trabajos para mejorar estas funciones musculares, para mejorar a nivel estructural estas estructuras que pueden estar generando estas disfunciones musculares, para que de alguna forma nuestro trabajo como logopedas, al final, porque es lo que nos interesa, sea un trabajo muy a la vez que específico, muy certero y muy adecuado, y podamos obtener un resultado espectacular. Y digo espectacular porque cuando empieza a funcionar todo esto, evidentemente pues se nota rápidamente con el paciente. Y ya no se nota solamente con el paciente en el tema respiratorio, sino también en su postura, que es lo importante, ¿no? Cambiando la postura, cambiamos muchas cosas. Bien, y los músculos intercostales o accesorios incluyen los intercostales internos y externos, ¿vale? Los accesorios lo forman los escalenos que hemos visto anteriormente, el esternocleidomastoideo y el trapezoide, ¿vale? Los intercostales externos y los accesorios realizan una función inspiratoria y son los responsables del aumento del diámetro antero-posterior del tórax. Los accesorios son reclutados a altos niveles de actividad inspiratoria para que se genere inicialmente una mayor expansión de esa cavidad torácica para que pueda haber más aire y puedan, a la vez, cuando se suelte, pueda generar un flujo mucho más profundo, mucho más fuerte de ese aire, ¿vale? Y los intercostales internos son fundamentalmente expiratorios. Ya tenemos aquí que los externos realizan una función inspiratoria y los internos son expiratorios, ¿vale? O sea, importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Muy bien. Los músculos abdominales. Y claro, cuando decimos, es que el aire pues hay líneas de investigación, líneas de tratamiento que dicen, oye, no, es que el aire que tirarlo abajo, hasta la parte pélvica, y bueno, y luego hay una serie de trastornos del aire. El aire, a nivel fisiológico y normal y natural, el aire tiene que expandirse y tenemos que tratar de llevarlo a la parte costodiafragmática, haciendo que el paciente ensanche la parte transversal del tórax y de la parte inferior del tórax y haciendo que se ensanche ese sistema para poder crear una mayor presión de aire hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nos hacemos mayores vamos haciendo una respiración más abdominal porque esos músculos, como hemos visto anteriormente, esos músculos llamados intercostales internos y externos, los hacemos funcionar menos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando vemos una radiografía, que os la podría haber preparado para que hubierais visto, cuando vemos una radiografía de una persona mayor, ¿qué pasa? Que está todo calcificado. Pues está todo calcificado. Las estructuras musculares, incluso musculares, se calcifican y se adhieren. ¿Por qué? Por la falta de movilidad. ¿Y eso es bueno? No. ¿Y por qué se produce? Por una respiración abdominal total. Con lo cual, no es demasiado correcto porque esa función de los músculos intercostales, tanto internos en su expiración como externos como en la inspiración, deja de estar. Y esa falta de movilidad va a producir una serie de trastornos a posteriori. Fracturas en las costillas, trastornos incluso
digamos, respiratorios, porque evidentemente cuando tú quieres expandir realmente esa caja torácica no puedes, porque está todo hecho un bloque, está todo hecho un bloque. Quiero decir que eso no quiere decir que todos los mayores sean así, no quiere decir que sean así, pero que realmente es muy importante el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que echar mano de estos músculos por narices, con lo cual no se produce el fenómeno de calcificación que os he comentado anteriormente. ¿Vale? Entonces aquí, hablando de los músculos abdominales, en este grupo se incluyen los rectos y los transversos del abdomen y los oblicuos internos y externos. Existen dos movimientos respiratorios. El primero realizado por los músculos transverso, oblicuo interno y externo, fraccionado hacia dentro de la pared ventral, elevando la presión abdominal. El segundo es realizado por los músculos rectos y oblicuos, tirando del arco costal inferior hacia abajo y hacia adentro. Estos músculos además desarrollan una función facilitadora durante la inspiración. Así, cuando se contraen, elongan el diafragma, generando más fuerza durante la inspiración y haciendo que el diafragma almacene energía elástica. Todo ello conlleva un ahorro de energía durante la inspiración y hace que el diafragma ¡pop!, fluya, golpeando, es un decir, al pulmón y generando el flujo aéreo que nos interesa para poder fonar, ¿de acuerdo? Como veis, estos músculos abdominales que nunca habríais pensado, digo, ¿no? ¿Cómo va a haber un músculo abdominal? Pues claro, el sistema hay que conocerlo como un todo, Entonces, cuando vemos al sistema como un todo, vemos que está todo interrelacionado y que tiene todo un sentido y que estos músculos están aquí por algo. No solamente están por sujetarnos las vísceras, sino están también para facilitarnos el proceso respiratorio. Entonces, cuando vemos a una persona con una eventración, es decir, con un abdomen hasta allá cervecero, ¿qué pasa? Que claro, pues esos músculos no están actuando de una forma correcta. ¿Y qué pasa? Pues que tiene que actuar otro músculo que es el que pues no debería actuar o no debería actuar tanto y tiene que hacer el trabajo de los abdominales para poder llevar a cabo la presión ascendente del pulmón, del diafragma, para generar la presión en el pulmón. Quiero decir con eso que es muy importante entender que el sistema es como una unidad funcional y que hay que entenderla como tal, y que cuando entendemos eso, pues bueno, podemos valorar y podemos entender que el equipo, el otro día decía en la universidad a los alumnos que el equipo interdisciplinar es súper importante, y aquí lo tenemos, porque si en el equipo interdisciplinar tenemos a un logopeda que tiene a su vez a un osteópata a su lado y que tiene a su vez a un fisioterapeuta a su lado y que tiene a su vez a un médico a su lado y que tiene a su vez a un terapeuta ocupacional también, es decir, ese equipo interdisciplinar, pues es la leche, claro, porque hace que ese equipo interdisciplinar actúe a la vez que actúa de una forma específica dentro de sus competencias, actúa también de una forma general en cuanto al tratamiento genérico del sistema o del organismo o del sujeto, que en realidad es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que mejore en todo lo que se pueda, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón, que un paciente te viene con un problema vocal, pero seguramente si le preguntamos, dice, no, es que también me duele la cabeza. Y si le preguntamos, no, es que también tengo dolor de brazo. Y si le preguntamos, no, es que tengo dolor cervical, ¿verdad? O decirme si no. Quiere decir que al final el paciente te viene a ti como logopeda para que le trates un problema X, o una dislalia, por ejemplo, ¿no? Pues es que el niño no pronuncia bien la R, pero ¿qué es lo que hay detrás de esa dislalia, no? ¿Qué es lo que hay, perdón, debajo de esa dislalia? ¿Qué puede haber debajo de esa dislalia? La dislalia puede ser
perfectamente un trastorno de una articulación incorrecta de la lengua y ya está. Pero es muy difícil que sea solo de la lengua. Es muy difícil. Cuando se conoce todo el sistema de una forma correcta y adecuada, se puede observar que es muy difícil que solo sea de un problema articulatorio de la lengua. Existen en general, yo no digo que a lo mejor pueda haber alguien que sea articular de la lengua y se acabó, pero normalmente existe por debajo un trastorno, evidentemente, mucho más amplio, como puede ser algo tan ínfimo como una articulación de la lengua, ¿vale? Entonces, ahí es donde hay que llegar, ahí es donde hay que ver. Yo a mis alumnos en la universidad y en el máster siempre les digo que es importante el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes ser, o sí, puedes ser osteópata perfectamente, ¿no? Y tener una licenciatura en osteopatía y poder hablar ahora mismo de lo que yo estoy hablando y conocerlo perfectamente. Pero bueno, también puede ser que no quieras ser osteópata y quieras ser un puro logopeda o una logopeda perfectamente formada en logopedia y se acabó. Pero debes de conocer esto. O sea, eso no implica el que no tengas que conocer esto. Actualmente en la universidad no hay ninguna universidad que conozca la osteopatía, nada más que mi universidad, porque estoy yo. Porque en ninguna de las universidades españolas, en ninguna hay ninguna asignatura, bueno, en esta tampoco hay una asignatura de osteopatía. La asignatura que doy yo es las bases de la logopedia. Claro, yo lo que doy es el conocimiento entero de la logopedia, desde la historia hasta qué es lo que hace el logopeda y de qué va el logopeda en su vida laboral y profesional, ¿no? Pero ahí he metido que los conocimientos del logopeda deben de tener claros a los implicados dentro de la logopedia. ¿Y cuáles son los implicados? No solamente es el otorrino, perdona, no es el otorrino solo. No es digamos, en este caso, pues el otorrino es como el traumatólogo para el fisioterapeuta. Pero no solamente está el otorrino ahí. Deberíamos de estar muy relacionados con el pediatra, por ejemplo. Pues eso, que yo sepa, no sé, no hay ninguna práctica de ninguna universidad que haga prácticas en logopeda. No sé si me corregís vosotras o vosotros, si hay alguna universidad o habéis estudiado en alguna universidad donde se ofrezcan prácticas en la consulta de un pediatra. No sé si me podéis dar algún feedback en ese sentido y me decís, oye, pues yo sí, en mi universidad sí que tengo prácticas en el pediatra. Bueno, yo creo que sería la única. Pero bueno, es muy importante que haya logopedas en pediatría. ¿Por qué? Pues porque los niños pasan, en muchas patologías de los niños, como son las respiratorias, pasan desapercibidas, y el logopeda es el especialista que debe de conocer perfectamente la respiración en el niño, que de hecho trata de mejorar la respiración para mejorar la comunicación, mejorar el habla, mejorar muchas cosas que tienen que ver con el trabajo de la parte de miofuncional, como ha dicho antes mi compañera, la directora del máster de miofuncional, que es muy importante que el logopeda conozca el aparato respiratorio y de qué está compuesto. Pues eso, como os decía antes, el gran abanico de posibilidades que tiene el logopeda para establecer contacto con los distintos profesionales que están asociados a la logopedia, pues no es tanto. Entonces, como os decía, mi universidad, la de Alcalá de Henares, es la única que tiene dentro de una asignatura, como es la mía, el conocimiento de lo que es la osteopatía. Y creo que es muy importante que el logopeda conozca qué es lo que puede hacer un osteópata y cómo lo puede ayudar un osteópata dentro del tratamiento logopédico. Fijaros que sí es importante, es súper importante el conocimiento de lo que puede llevar a cabo un tratamiento osteopático para favorecer
a un paciente con un trastorno X. Y digo X porque, o sea, todo el mundo o el 90% de las personas necesitan un tratamiento osteopático en un momento dado cuando hay un trastorno logopédico. O sea, así de sencillo, te lo digo. Entonces, claro, esa situación hace que el conocimiento o desconocimiento de esta técnica haga que, evidentemente, pues bueno, el logopeda, en un caso dado, no sepa cómo atajar un trastorno que recae el paciente, tiene recidivas, hay recidivas y recidivas y recidivas, y bueno, ¿y esto por qué? Pues porque no conoces o no tienes el conocimiento de los trastornos que puede llevar a cabo o puede mejorar un osteópata, simplemente. Así es de sencillo. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento. Aunque no seas osteópata, aunque no aprendas osteopatía, porque el aprender osteopatía te puede llevar 4 o 5 años perfectamente, ¿no? Claro, todo el mundo no deja pues 4 o 5 años de su vida para estudiar osteopatía y formarse en osteopatía. Entonces, pues bueno, pues si no quieres formarte en osteopatía, debes de conocer o incluso en el máster podemos llegar a hacer algún tipo de tratamiento, alguna cosa que sí que puede llevar a cabo el logopeda como tal, pero hay otros que evidentemente no. Evidentemente no puedes tratar un trastorno del pie, que puede provocarte una alteración en la línea de gravedad y provocar un trastorno. Evidentemente ahí que tiene que hacer el logopeda, ¿no? El logopeda está más arriba, está a la otra punta. Pero sí que podría conocer realmente ese tipo de trastornos. Sé que hay universidades que el logopeda aprende toda la anatomía y fisiología del organismo. Toda. Cuando digo toda, es toda, desde los pies hasta la cabeza. Pero hay otras muchas universidades que no lo tienen, que bueno, pues el logopeda solamente tiene que saber lo que hay en el cuello y ya está. Y punto. Pero no es así. O sea, yo creo que desde el punto de vista adecuado y teórico y adecuado, el logopeda debería de conocer todo el sistema, ¿vale? Bien, pero eso es una apreciación mía, ¿eh? Que bueno, que cada uno puede entender que puede ser o no puede ser, pero bueno, es una apreciación mía. Cuando quieres ver al paciente como una unidad funcional y quieres verlo como tal, necesitas saber, ¿eh? Bien, la relación longitudinal y de tensión. Dicha relación expresa que la tensión que adquiere un determinado músculo es directamente proporcional a la longitud que alcanzan las fibras musculares. Es decir, que esa tensión de la que hablamos, si el músculo no tiene esa elasticidad, por eso es directamente proporcional a la longitud que alcanzan las fibras. Cuando hablamos de longitud, hablamos de elasticidad. Si vemos en el ejemplo que hemos visto anteriormente, vemos que esa elasticidad está alterada o mermada porque no está contracturado el músculo. Si perdemos esa elasticidad muscular, perdemos una situación, perdemos un proceso ya tenemos aquí otra vez el problema con la esta. Yo no sé si me podríais decir cómo se hace para que lo pudiera hacer yo, porque es que cada vez que lo hago, a ver si está por ahí el servicio técnico y me dice cómo lo tengo que hacer. Porque cada vez que me voy a compartir, luego no sé cómo meter el PowerPoint. A ver, ahora sí. A ver otra vez. Ahí está. Vale, perfecto. Bien, entonces, quiero decir que la parte que corresponde a esta presentación, a ver. Sí, está ahí. Lo que pasa es que se va al principio. Pero bueno, ya lo pongo en el sitio. Lo que no sé es que, a ver si lo podemos subsanar esto, pero bueno, si no, lo vamos corriendo hasta el sitio donde estábamos y ya está. Os decía que la elasticidad es tan importante que un músculo que esté contracturado va a estar trabajando mal. Entonces, imaginaros ya no un músculo que esté contracturado, sino un músculo que tenga, a ver que no me pase. Yo no sé si me he pasado.
Así, aquí estamos. Ya no un músculo contracturado, sino que, a ver, un músculo está pensado para la contracción y está pensado para la relajación. Es decir, contracción, relajación, contracción, relajación. Pero cuando el músculo pasa a una contracción continua, ¿qué es lo que se produce? Se producen desechos metabólicos. Se producen esos desechos metabólicos que van a generar la propia combustión de energía, de ATP del músculo, que va a generar unos cambios morfológicos de esas fibras musculares, permitiendo una inelasticidad del músculo, pero inelasticidad crónica. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esa cronicidad va a hacer que ese músculo, pues bueno, cuando se le trate el proceso o se le elimine la alteración que ha provocado ese trastorno, ahí llega el osteópata y elimina el problema, ese músculo sigue estando mal, porque esas fibras siguen estando acortadas. Claro, eso es muy importante entenderlo, porque esas fibras siguen acortadas y nuestro trabajo no va a estar tan feliz como si lo tratáramos sin que esas fibras estuvieran acortadas. Por eso la fase crónica no es la misma que la fase aguda. Entonces entendemos que la fase crónica va a tener una falta de elasticidad y que eso va a permitir que el tratamiento rehabilitatorio sea mucho mayor, sea mucho, digamos, necesitemos más tiempo para poder llevar a cabo una mejora del paciente. Por otro lado, los músculos inspiratorios se acortan tanto como se incrementa el volumen pulmonar, mientras se alargan los músculos respiratorios. Eso ya lo hemos visto anteriormente. De esta manera, el volumen pulmonar es un índice de longitud alcanzada por los músculos respiratorios, ¿vale? Es decir, la proporción expansiva que produce ese incremento de aire en el pulmón es lo que hace que esos músculos se abran, se elastifiquen y, por tanto, metan litros de aire dentro del pulmón. La transformación de la tensión desarrollada por los músculos respiratorios en presión depende de las características mecánicas y geométricas del músculo. Pero yo añadiría también de las características mecánicas del músculo y de las estructuras que están ligadas a ese músculo, ¿vale? Como hemos comentado antes, de las estructuras de las costales, por ejemplo, de las costillas, de las estructuras vertebrales, de las estructuras incluso craneales. No vamos a hablar de craneal aquí en esto, porque si no nos podríamos extender largo y tendido, pero el cráneo es súper importante también. Es una estructura más. Es una estructura más que tiene mucho poder sobre las demás estructuras. Pero bueno, como digo, no voy a meterme en el cráneo, pero sí que yo quiero que entendáis que es muy importante, y si entendemos al final de la presentación y de la webinar que es muy importante la respiración y el conjunto de estructuras, como es la estructura mecánica ósea y estructura mecánica muscular, que tienen una importancia tremenda y que tienen que estar correlacionadas y de una forma funcional adecuada. Creo que si llegamos a ese convencimiento al final de la presentación, pues es lo que yo quería que supierais, ¿vale? Bien, la función de los músculos respiratorios depende de las características del propio músculo, del grado de atrofia y de infiltración grasa y del adecuado estado nutricional del músculo. Cuando hablamos de grado de atrofia, hablamos de falta de tono muscular. Cuando hablamos de infiltración grasa, hablamos de la grasa acumulada que evidentemente dificulta la función elástica y contráctil del músculo, y del estado nutricional, quiere decir, pues del estado de riego sanguíneo, que es el que lleva todos los ingredientes que necesita el músculo, entre otros la glucosa para funcionar. Ya sabéis que la glucosa es como la gasolina para el coche. Para nosotros la glucosa es como la gasolina. Es decir, si no hay glucosa no hay músculo que funcione. Con lo cual la glucosa es
es la combustión inicialmente que necesita el músculo para poder arrancar y poder generar una función muscular. Bien, entre otras cosas y otros elementos que no son glucosa, el músculo necesita de todos esos elementos nutricionales para poder tener una elasticidad correcta. Ahí tenemos la elastina, que es una de las estructuras que necesita nutricionales, que necesita el músculo para tener esa elasticidad y poder elastificarse y poder estirarse para generar luego una contracción más rápida o más fuerte, ¿vale? De las fibras que hemos visto antes, las fibras contráctiles de primer grado, segundo o tercer grado de tensión. Las vías eferentes medulares se localizan en la zona anterior de la columna lateral a nivel de la primera vértebra cervical. No obstante, se cree que existen dos tipos diferentes de vías, unas relacionadas con movimientos y luego los respiratorios voluntarios y otras con movimientos automáticos. Aquí es que se me saltó esta. Quiere decir que, vamos a ver, a nivel de la primera vértebra cervical. Antes hemos hablado de la segunda, de la importancia que tiene a través de los escalenos y de la importancia que tiene sobre la médula y de la importancia que tiene sobre la dura madre y sobre todo el recorrido de la columna, ¿vale? Pero fijaros aquí también con la primera vértebra cervical, ¿ve? Porque las vías eferentes medulares se localizan a ese nivel y cualquier alteración de esta vértebra puede generar un cambio importante a nivel de los músculos respiratorios voluntarios y músculos que están, digamos, relacionados con estos movimientos automáticos. Claro, esta vértebra cervical está ahí y dices, bueno, ¿y qué pasa con esta vértebra cervical? Esta vértebra cervical puede tener un trastorno perfectamente de carácter mecánico que esté dificultando este tipo de trastornos a nivel muscular y que estos, a su vez, provoquen el problema funcional. Digo funcional porque directamente ahí se va a provocar un problema funcional. Es decir, la función respiratoria se va a ver afectada. Pero fijaros dónde está la primera vértebra cervical. La primera vértebra cervical está justo debajo del agujero occipital del cráneo, del asentamiento del cráneo. Entonces, fijaros, ¿cómo puede generar una alteración de carácter respiratorio esta vértebra? Pues bueno, ahí la tenéis. Es decir, que cualquier tipo de alteración a nivel estructural que pueda estar relacionada puede generar un problema de estas características. Creo que más adelante, aquí está, vemos cómo la vértebra cervical 3, cervical 5, es decir, motor C4, va a tener una relación con el nervio frénico. ¿Y cuál es el nervio frénico? Nos vamos otra vez a la zona esta para que veamos un poco el nervio frénico qué es y podamos observarlo. A ver si podemos irnos al sitio donde estábamos antes para poder observar el nervio frénico. Un segundito que os lo ponga. Vale, a ver, ¿dónde lo tenemos? Nada aquí, nada. A ver, ¿dónde lo tenemos? Un momentito, que lo pongo enseguida. Al final vale la pena salir y entrar otra vez. Un momentito, porque no sé por qué. A ver, vamos a ver otra vez. Y vamos a ver el nervio frénico, cómo baja desde arriba, desde la vértebra entre C3, C5, que es C4, cómo baja hasta abajo, hasta el diafragma. Claro, es donde yo quiero que vayamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos a este nervio alterado? Bueno, espera un momentito que os lo paso, un segundito. Un segundito que os lo paso. Vamos a compartir pantallita. Ahí estamos. Yo creo que ya lo estáis viendo. Bueno, bien, vamos a hacerlo esto un poquitín más grande para que lo veáis. Aquí. Vamos a verlo un poquitín más grande y vamos a ver el centro frénico, el nervio frénico, perdón, cómo discurre. A ver si lo localizo. Nervio vago, que es el... No sé si lo voy a localizar aquí, a ver si lo puedo ver. Un momentito. Bueno, vamos a ver si lo podemos.
Lo podemos localizar aquí. C3, C4, 1, 2, 3, cuarta cervical, a ver este. Nervio espinal, tronco, vamos a ver si lo podemos localizar, chicos. Yo creo que está aquí. Pues el nervio vago justo va por aquí. Justo va por aquí. A ver. Aquí está. Ya lo tengo. Aquí lo tenemos. Bueno. Este es el nervio frénico. Fijaros. Fijaros por dónde discurre y llega evidentemente hasta aquí abajo. ¿Lo veis? Aquí abajo. Llega hasta aquí abajo. Y es el nervio que justo sale del cuerpo vertebral de C4, fijaros aquí, que es del tronco este, del nervio espinal C3, desde aquí, nervio frénico, y es el que inerva el diafragma. ¿Qué es lo que os quiero y a dónde voy? ¿Y qué es lo que os quiero decir? Que si tenemos, fijaros que está desde aquí, hasta aquí, ¿veis? Aquí las ramas, T3, T4, C5. Estas tres estructuras, T3, T4 y C5, ¿vale? Ahí está. Si tenemos alguna de estas estructuras, o las tres, que suelen estar bastantes veces en los sujetos, en los pacientes alteradas, estas tres vértebras. Es algo bastante habitual cuando hay un paciente con algún tipo de trastorno, de carácter, pues, de dolor cervical, de sensación de tensión, de presión, etcétera. Bien, que sepáis que cuando estas tres vértebras, alguna de ellas está afectada, sobre todo muy relacionado la vértebra cervical 4, ya lo digo, está íntimamente relacionado la alteración, la irritación del nervio frénico, que a su vez va a provocar un trastorno diafragmático. Si entendemos que el trastorno diafragmático es un trastorno que está íntimamente relacionado con, evidentemente, con la respiración, podemos entender que esta respiración va a estar alterada a causa de un problema que, fijaros, está bastante lejos del diafragma. Fijaros dónde está, que está aquí arriba, está en la vértebra cervical 3, en la vértebra cervical 4 y 5. Fijaros dónde está el diafragma. Claro, es que el cable eléctrico está en el cuello, señores y señoras y señores, está en el cuello, no está aquí. Claro, un trastorno de esta índole puede provocar una contracción del diafragma, pero una contracción crónica, y de hecho se ve muchas veces cómo el diafragma no funciona de forma correcta a causa del problema cervical, ¿vale? Bien, no sé si queda claro ese tema, yo creo que es muy importante. Vale, muy bien, gracias por el apunte, no lo sabía. Bien, entonces nos queda media horita, creo que podemos hacerlo todo. Y ahora me voy otra vez a la parte de la presentación, voy a ver si lo puedo, ya estamos otra vez con el tema de la presentación, no sé cómo se puede hacer, a ver si me lo pones tú o quién me lo pone, porque yo no sé cómo se pone la presentación de nuevo. No atino a la presentación. Ahora, vale, muy bien, gracias. Vale, sería aquí, bueno, de todas formas, vale, perfecto. Bien, pues nos vamos un pelín para atrás. Bien, aquí estábamos aquí en C3, C5, y para que entendáis un poquito, digamos, la relación. Yo siempre digo que es muy importante la relación de las cosas. Si nosotros podemos relacionar, tenemos un gran abanico de posibilidades de poder desarrollar un tratamiento muy bueno y muy específico a nuestros pacientes, ¿vale? Bien, entonces, seguimos un poquito con las fibras. Bueno, esto ya no tiene mayor importancia. Las motoneuronas de los músculos intercostales se localizan en T1, T2. T1, T2 son las dos vértebras,
primera y segunda torácica. Y están sometidas a la influencia vagal. Claro, si tenemos T1, T2 alteradas, podemos tener la primera costilla, porque cuando está T1 alterada, en un inicio no va a provocar un trastorno a nivel de la costilla, pero si está mucho tiempo alterada, al final la costilla se va a alterar, con lo cual va a provocar un trastorno a nivel costal y directamente, ¿hacia qué músculos va a provocar? Hacia los escalenos. Va a generar un trastorno a nivel de escalenos que va a permitir que un trastorno importante a nivel respiratorio, porque hemos dicho que los escalenos son grupos musculares importantes en la respiración, ¿vale? Las motoneuronas de los músculos abdominales se localizan entre T11 y L1. Muy importantes, ¿para qué? Porque la modulación respiratoria a través del diafragma van a estar íntimamente relacionadas con estas vértebras dorsales y lumbares, ¿vale? O sea, muy, muy, muy relacionadas. Cualquier alteración en estas vértebras, de carácter evidentemente mecánico, va a proporcionar un trastorno muscular asociado. Bien, dentro de las pruebas diagnósticas podemos ver aquí, claro, teníamos ahí una clase, pero como estamos en el tema de la pandemia, al final no sé cómo va a quedar, pero tenía pensado pues enseñaros un poco cómo funciona, porque nosotros hacemos espirometrías para valorar ¿qué? Pues para valorar precisamente esa función inspiratoria, o sea, perdón, expiratoria, porque claro, hay aparatos que pueden también valorar o medir la inspiración y la expiración. Pero bueno, en este caso, valora la expiración para, de alguna forma, no sé, ¿se fue la presentación? Vale, ya está. Para valorar de alguna forma la expiración, ¿vale? Entonces, la valoramos por litros, la valoramos en el completo de la expiración y también se valora en el primer segundo, pues el bueno, ahora lo veremos, CEB1, que es para valorar en el primer segundo cuánto aire ha expulsado el paciente, ¿vale? De esa manera, tenemos un cuadro que ahora luego veremos y valoramos si la respiración, en este caso, la expiración es correcta o no es correcta. Y a partir de ahí valoramos si evidentemente existe algún tipo de trastorno que pueda estar relacionada. Bueno, os digo de entrada que hay muchos trastornos. Y los niños suelen tener muchos trastornos debido a lo que hemos comentado al principio de la webinar, que el niño está muy sentado, y ahora todavía más con el tema de las pandemias, y que al final aquí estamos mucho tiempo sentados y que al final eso va a producir un trastorno a nivel respiratorio seguro. Bueno, y a nivel de auscultación, evidentemente cuando hay problemas de carácter respiratorio asmático, de carácter respiratorio que tenga que ver con procesos patológicos determinados que nos van a indicar estertores, sibilancias, etcétera, etcétera, o mucosidad que pueda haber dentro del pulmón, que pueda dificultar esa respiración en personas que están sometidas pues a una posición de sedestación continua porque tienen alguna parálisis o tienen algún tipo de trastorno que les impide caminar, evidentemente pues son más susceptibles a lo mejor de tener trastornos respiratorios porque sus defensas son más bajas, etcétera, etcétera, y que a nivel de la auscultación podemos observar ese tipo de trastornos, de sibilancias y de alteraciones que pueden dar a lugar problemas respiratorios, evidentemente, y alteraciones que están relacionadas con la fonación, ¿vale? Y luego la palpación y observación. Observación en la postura, observación de cómo entra el paciente, de cómo se posiciona en la silla, de cómo está, de qué trabajo tiene. El trabajo es muy importante para determinar qué es lo que hace, porque está todo el día sentado y luego pues no hace ningún deporte o sí que lo hace o tiene una eventración o no la tiene, sus músculos accesorios abdominales no van a funcionar.
lo que hemos visto hasta ahora está íntimamente, pues bueno, relacionado con con estos bloques, que al final son para determinar qué es lo que está pasando y hacer una valoración del sujeto de una forma específica. Y aquí tenemos la tabla de referencia. Esta tabla nos permite saber que a una edad, si es hombre, si es mujer o si es un niño, podemos determinar desde el punto de vista de la espirometría, podemos determinar si existe algún tipo de trastorno y cómo llevar a cabo una espirometría de una forma correcta y adecuada, sabiendo que hay unos puntos, unos niveles que depende de los años, depende del sexo y depende de la edad, podemos determinar los litros o lo que emite ese paciente y esa interpretación por el flujo de aire emitido en un momento dado, ¿vale? Esto se mide por litros por minuto, ¿vale? Es decir, que al final podemos ver también el CEF1 que tiene que estar por debajo, que aquí no lo pone, pero tiene que estar, todo lo que esté por debajo de 80 estaría en un estado incorrecto, ¿vale? Bien, pero más o menos aquí tenéis la tabla de cómo llevar a cabo una espirometría. Evidentemente, hay que preparar al paciente, hay que taparle, pues aquí voy a hacer un poco del payaso yo, hay que tapar al paciente, hay que tapar la nariz para que el flujo expiratorio sea totalmente por la boca. Y hay que hacer como una reverencia cuando se hace como esto para poder llevar a cabo la expiración forzada adecuada y poder llevar a cabo una medición más o menos correcta. Se hace dos veces y se coge la media. Se pilla la media de las dos mediciones o se puede hacer dos mediciones viendo la primera y la segunda y, bueno, cotejándolas más adelante con una nueva evaluación del sujeto, ¿vale? Aquí tenemos otros valores del PEF según talla, otros valores que más o menos son los mismos, pero bueno, son de otro estudio, ¿vale? Pero bueno, más o menos, para que veáis un poco los valores según tallas y según adultos o niños. Bien, y os voy a hablar ya con lo que queda de los casos prácticos para que veáis un poquito de qué va, ¿vale? ISV, que es un niño de 8 años, que todavía lo estoy tratando, de hecho lo vi antes de ayer, ¿sí? Antes de ayer, o ayer, lo vi ayer, justamente le tocó ayer, lo vemos entre varios especialistas, ahí está el podólogo, que es quien me lo pasa. Este chaval llega con sus padres a la consulta, a la clínica, y llega al podólogo, porque, bueno, pues porque entre otras cosas, pues bien, algún profesional X le había comentado que había también un trastorno a nivel de los pies y tal, y que, bueno, pues debería de visitar un podólogo. No sé si alguien de ustedes, de los que están ahora conectados, estuvo en mi conferencia anterior sobre el tema respiratorio también, sobre el tema del respirador bucal. No sé si alguien estuvo, pero ya comenté un poco lo que comentaba la revista de odontopediatría iberoamericana sobre los trastornos que se producen con los respiradores bucales. Bien, pues va un poco de eso esto, ¿no? Porque en este caso nos llega el podólogo de la clínica y el podólogo dice, bueno, madre mía, aquí lo que hay, ¿no? Dice, a este chaval le hace falta no solamente unas plantillas y un tratamiento podológico, sino aquí hace falta algo más. Total, me dice, oye Ismael, mira a ver este chaval, a ver qué es lo que le ves, porque realmente aquí hay algo más que un problema podológico y creo que hay que verlo desde un todo porque aquí hay algo más. Bueno, el estudio biomecánico que le hacemos, el estudio, una plataforma baropodométrica, nos dice que la presión del pie izquierdo es de 67 y la presión del derecho es de 33. Fijaros la incongruencia, fijaros la presión que está llevando a cabo el niño con 67 de presión y tiene que ser 50-50, como mucho 53-47, para que haya una relación entre un lado y otro, pero no 67, es una barbaridad.
Luego vemos que hay una báscula pélvica desde el punto de vista osteopático, porque el fisioterapeuta también dice, yo me vuelvo loco aquí, esto a ver qué es, ¿no? Que bueno, vamos a ver entre todos si podemos mejorar a este paciente. Y bueno, hay una báscula pélvica, que esto lo veo yo en osteopatía, por delante de 6 grados y por detrás de 5. Esto, bueno, se ve, perdona, esto no lo veo yo en osteopatía, sino lo ve el estudio en la plataforma baropodométrica y observamos que hay un desnivel importante en la pelvis, ¿vale? Eso quiere decir que la pelvis no está equilibrada, que hay un balanceo y que cuando se mueve el niño va balanceando siempre hacia un lado. Evidentemente, si hay una presión de 67 con 33 al otro lado, pues evidentemente tiene que haber un desajuste y un desnivel. El test cervical nos informa de que hay una elipse de 745, una velocidad de 273 y una longitud de SWAI de 277. Para que entendáis un poco, eso es lo que el paciente se mueve en su posición determinada, estática, y es lo que hace, la elipse es las angulaciones hacia adelante y hacia atrás que se produce. Bueno, para que entendáis, eso más de 60 es patológico. Pues aquí había una superficie de 740 que le está provocando que ese niño tenga digamos, una inestabilidad en su posición estática, para que lo entendáis, ¿vale? Bien, ya lo metemos en camilla, a nivel osteopatía se aprecia una dismetría de 8 milímetros de una pierna larga del lado derecho. Larga del lado derecho. En general, fijaros la incongruencia que hay, que si es larga, en la mayoría de los pacientes, cuando hay una pierna larga es donde hay mayor presión. Sin embargo, si aquí vemos que la derecha es larga, aquí hay 33 en el derecho. Debería ser lo contrario, debería ser 67 en el derecho. Pero no, hay 33 en el derecho. De aquí que el podólogo se pusiera las manos en la cabeza y dice, ¿esto qué es? ¿No? Esto es un desajuste que no entendemos, ¿no? Bueno, sigo con el diagnóstico osteopático y vemos que el test de arrastre, que es un test que hacemos en osteopatía, nos da positivo en sedestación y también en bipedestación. Eso quiere decir que nos indica que hay un trastorno superior y un trastorno inferior. Vale, pero cuando hay un trastorno en los dos lados, en los dos sitios, en los dos extremos, siempre predomina más el superior. Con lo cual, hay un trastorno superior. Bien. Entonces, evidentemente, empezamos a tratar a nivel osteopático y empezamos a tratar el cráneo. En la revisión craneal se detectan problemas en las estructuras bucodentales y fonatorias y una dislalia. Hay una alteración. Claro, este niño, cuando le preguntamos a los padres, el niño estaba yendo a un ortodoncista, estaba yendo a un fisioterapeuta por separado, estaba yendo a un traumatólogo por separado y estaba haciendo muchas cosas por separado, pero ninguna de ellas estaba confluyendo en una situación concreta y dada. Con lo cual, este niño, al final, lo que vemos es que el problema es que tiene un trastorno respiratorio importante que desde pequeño está arrastrado desde pequeño, y que esa alteración respiratoria ha provocado una serie de acomodaciones del organismo desde el cráneo hasta los pies, y con 8 años hay un trastorno en la columna, un trastorno a nivel craneal, a nivel bucodental, a nivel de las piernas, de la pelvis y de los pies. Para que entendáis un poco cómo un trastorno de carácter respiratorio ha provocado en un niño un cambio desde la parte superior hasta la parte inferior, generando un trastorno importante. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Desde el punto de vista de la logopedia, hemos estado, mi compañera, que la está viendo a nivel logopédico también, y le está haciendo la rehabilitación, está tratando todos los problemas de higiene respiratoria, de higiene postural,
mejorando la elasticidad de los músculos respiratorios, mejorando todo lo que es la parte respiratoria, mejorando la posición de la lengua para mejorar esa posición incorrecta lingual que le está provocando una presión inferior y adelantada, generando los problemas de la ortodoncia, ortodóncicos. Es decir, que ahora estamos trabajando al unísono todos. Bueno, pues este chaval lo estamos tratando desde hace unos 4 meses, prácticamente desde finales de julio, junio, empezamos a tratarlo. Y bueno, el cambio es tremendamente importante el que ha sufrido el niño. Hay un cambio tremendo. La posición, el primer día de osteopatía craneal vimos y hemos revisado, hemos ido haciendo como una especie de investigación en el niño. Es un caso que voy a presentar en el congreso que vamos a tener el mes que viene, que os invito a que participéis como congresistas en el Congreso Internacional de Logopedia y Fonoaudiología, que va a ser un congreso online. Lo tenemos el 13, 14 y 15 del mes que viene, en el que podéis entrar en la página web de la Asociación de Logopedas de España y os podéis inscribir. Ahí os podéis inscribir en la Asociación de Logopedas de España. Es www.ale-logopedas.org. ¿Vale? Ahí os podéis inscribir en el congreso y bueno, yo es una de las ponencias, la voy a dar yo en este caso y voy a hablar largo y tendido de este caso práctico que es muy interesante para que se conozca. El congreso va de niños y va también de la confluencia de los diferentes especialistas que están relacionados con los niños y que a su vez están relacionados con la logopedia, ¿vale? Bien, y siguiendo en este tema de este niño, la verdad es que en estos meses ha mejorado un montón. Vamos, que sus piernas en X dejan de estar, en X casi ya. Ayer ya lo vi y hay una función, hay una estructura del esqueleto mucho más centrada, está mucho mejor. La madre dice que la respiración está perfecta. Bueno, ha mejorado un montón. Claro, ¿mejorando qué? Mejorando la respiración. Claro, el podólogo, por otro lado, mejorando su función, digamos, de presión a nivel de los pies y el fisioterapeuta trabajándole toda la función muscular que tenía afectada. El trabajo es impresionante, pero tenemos una repercusión positiva tremendamente impresionante que antes, por separado, no la tenía. Eso es lo que quiero que entendáis en este caso práctico, ¿vale? Y luego tenemos el siguiente caso práctico, que es ya de una señorita de 36 años, ESC, es una señorita, pues es una maestra de educación especial, que, bueno, pues la estoy tratando desde hace un par de meses y que, bueno, esta señorita viene a la consulta y me dice que, bueno, la envía un periodoncista, que, bueno, que al final el periodoncista es que la chica estaba buscando un periodoncista que le tratara un trastorno de las encías, porque, claro, estaban continuamente sangrando y tenía trastornos importantes. Pero, claro, llega el periodoncista y le dice, oye, mira, esto quiero que vayas a este sitio porque el trastorno que tienes es un problema ortodóncico y hay que mejorar. Y la chica dice, es que yo estoy harta de ir a ortodoncistas, tengo 36 años y creo que he tenido y me he puesto en varias ocasiones ortodoncia, pero claro, los dientes vuelven otra vez a su posición inicial y bueno, y al final ahora ya me está ensangrando y tengo un verdadero problema y estoy muy preocupada. Ya, pues vete a este sitio, este ortodoncista, que trabaja de una forma diferente, como que es un trabajo más holístico, como que el trabajo de este ortodoncista está basado en trabajar la causa y no trabajar con la ortodoncia el síntoma, que es lo que normalmente se suele hacer. Bueno, se pone en contacto con este ortodoncista lo ve
la ve, perdón, y le dice, sí, aquí hay que trabajar con un logopeda. Hay que trabajar con logopedas. Ojo, le dice, y ojo con buscar a cualquier logopeda, porque aquí el logopeda tiene que saber muy bien qué es lo que está haciendo para trabajar este tipo de problema, porque realmente aquí tienes un trastorno a nivel lingual que te está provocando evidentemente el problema. Y por eso tú dices, es que me pongo la ortodoncia, me la quitan y a los 2 años estoy igual. Ya es la tercera o la cuarta ortodoncia que llevo, ¿no? Entonces, claro, y ahora se está manifestando un problema en las encías a causa de lo mismo, y usted está avanzando en el problema porque no se le está tratando y no le han tratado nunca la causa. No pasa nada, ahora lo vamos a hacer. Y bueno, y el ortodoncista está haciendo su trabajo, él está modificando esa estructura porque yo le estoy tratando la causa que le está provocando el problema y claro, evidentemente ahí sí que él dice, pues yo sí, ahora voy a ponerte una ortodoncia, pero claro, con el trabajo de base, que es el que realmente hay que hacer para que esto mejore y no vuelva otra vez. Vale, entonces, los problemas miofuncionales, a los 10 años le pusieron la ortodoncia hasta los 20 años, en 2 etapas. Yo había hecho 3 o 4, pues en 2 etapas. A lo largo de los años volvieron de nuevo los dientes a su nueva posición. Claro, ella ya estaba como diciendo un poco ya, pues bueno, aparte de asustada, un poco pues diciendo, bueno, aquí qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? La paciente comenta que los dientes los empujan con la lengua hacia adelante. Ella lo sabía que, y por eso ella estaba buscando a alguien que le tratara el problema de base. Y entonces, claro, empezó con el ortodoncista, empezó con este señor y conmigo al tratamiento que estamos llevando a cabo. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que ella estuvo intervenida de vegetaciones, las amígdalas siguen estando, pero no le están provocando inicialmente un trastorno de carácter respiratorio directamente las amígdalas porque no las tiene hipertrofiadas, pero sí que duerme con la boca abierta. Es una respiradora bucal, pero es una respiradora bucal que así como al niño le estaba provocando un trastorno hasta los pies, a esta chica también le ha provocado un trastorno con 36 años. Claro, ya hay cosas que no se pueden tratar porque ya tiene una edad que tiene, la edad que tiene, pero sí que podemos mejorar evidentemente esa función respiratoria y esa posición articular de la lengua o esa posición de descanso de la lengua para que, pues como mínimo perdure digamos, lo que el ortodoncista o lo que el logopeda o lo que el osteópata está haciendo, porque al final, si aquí no confluimos entre todos en nuestra técnica para poder llevar a cabo ese tratamiento, pues claro, evidentemente esta mujer va a volver otra vez a los mismos problemas. Entonces, fijaros que ya ha tenido y se ha provocado, una escoliosis, alteración de miopía, periodontitis en mayúscula, recidivante, asustada con la periodontitis, la voz es nasalizada, respiradora bucal, el tratamiento, logopedia, osteopatía y ortodoncia, terapia miofuncional. Pero una terapia miofuncional, claro, tratando de mejorar ¿qué? Todo lo que hemos visto en la presentación. Es muy importante que tengamos en cuenta que todo lo que hemos visto hay que ponerlo en práctica, hay que saberlo, hay que saber llevarlo a cabo para que nuestros tratamientos sean eficaces y podamos tener un convencimiento de que lo que estamos haciendo lo hacemos con conocimiento de causa y sepamos en todo momento qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por haber estado ahí y haberme aguantado durante este tiempo. Y ahora nos quedan aquí unos minutitos que si queréis hasta que esto se dispare, yo os puedo ir contestando todo lo que me digáis. Muchas gracias, María Dolores.
Vale, yo os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna cosita que comentarme y pues estaré encantado de contestaros en todo lo que pueda. Muchas gracias por estar ahí nuevamente y hasta un próximo encuentro. Hasta luego. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.